Siempre me gustó dibujar y leer historietas. Nunca he trabajado en otra cosa que no sea el dibujo. Por eso digo que llevo 30 años sin trabajar y cobrando. Porque lo que hago no lo considero como tal, sino como algo que me apasiona y gusta muchísimo. Así autodefinió su trabajo Manuel Ahumada, caricaturista, creador de historietas, pintor, escultor, protagonista de la exposición Del espacio exterior al circuito interior, con la que se le recuerda a 10 años de su muerte. Muy cierto, Javier, y precisamente por ello nos encontramos de nuevo aquí en el Museo del Estanquillo para apreciar y recorrer esta maravillosa muestra y poder platicar de la obra y del legado de Manuel Ahumada con quienes fueron sus compañeros y amigos de profesión, Rafael Barajas el Fisgón, quien fue también curador de esta muestra, y el Monero Hernández. Francisco Juárez, nuestro compañero, nos acerca a una historieta emblemática de Manuel: La vida en el limbo. Así es, Javier, y también en México en 100 Objetos, nuestra compañera Norma Guzmán nos va a contar de aquellas portadas de discos de las cuales Manuel Ahumada fue el ilustrador. Todo está listo, acompáñenos con la X en la frente. La primera revista satírica en México fue El Juguetillo de 1812, aunque muchos aseguran que la primera caricatura fue Tiranía, publicada en El Iris en 1826. Como sea, podemos decir que esas publicaciones iniciaron la tradición de la caricatura en nuestro país. El humor del tío Nonilla era formidable. El de la Orquesta, periódico omnisciente, de buen humor y con caricaturas de Rivapalacio, una maravilla por la acidez de la crítica y la mano de artistas como Casarín, Santiago Hernández, Constantino Escalante y Villasana. Después aparecieron varias publicaciones notables: El Aguizote, Multicolor, El Machete, El Hijo del Aguizote. Años después, en el 68, Ríos publicó Los Agachados y con Helio Flores arrancó La Garrapata, El Azote de los Bueyes, donde publicó Manuel Ahumada. El poeta que pasó del circuito interior al espacio exterior, el poeta que admiró Carlos Payán con sus historias de El Cara de Memorándum o La vida en el limbo, con ángeles, demonios, mujeres ingrávidas, astronautas. La melancolía, la soledad, la incertidumbre son constantes en este magnífico artista, a quien hoy recordamos en el Estanquillo, la catedral de la caricatura. Manuel Ahumada nació en el Distrito Federal aquel 27 de enero de 1956, y es que llegaría a un país que se movía entre el progreso y el caos, entre los sueños de libertad y la represión política, entre las historietas de Chanok y la llegada de los cómics underground, entre muchísimas otras influencias. Inicialmente quiso ser músico, pero estudió ingeniería agrícola, que combinó con 2 semestres de arte en San Carlos, y se decantaría por el periodismo gráfico y la pintura. Inició como ilustrador de la revista Melodía, dirigida por Víctor Roura, y también participó en la tercera etapa de la revista La Garrapata, de 1979 a 1981. Colaboró con el periódico 1+1 y fue fundador del diario La Jornada, donde colaboró para el suplemento Más o Menos. En 1985 retomaría la pintura, y así hay que decir que Manuel Ahumada diversificó su arte a través de distintos géneros: en la caricatura política, en la pintura al óleo, en la historieta y en el arte objeto, en donde realizaría muy significativos aportes. Y para aproximarnos de otra manera a Manuel Ahumada, está con nosotros uno de quienes fue su amigo, su compañero de trabajo, Rafael Barajas el Fisgón. Gracias, Rafael. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Te iba a decir una cosa que se me hace un poco loca. Me da la impresión de que Manuel, dentro de los moneros, es atípico, pero creo que todos ustedes son atípicos. Así es, él era atípico entre los atípicos y por varias razones. Él formó parte de esta generación
que sí se consolidó, digamos, a la sombra del movimiento estudiantil de 1968, a la sombra de todas las disidencias que se dieron en la década de 1960, un poco a la sombra de lo que es el movimiento del rock de la época, a la sombra de lo que fue el movimiento hippie incluso, y entonces pues tenía una cultura muy peculiar. Él creció oyendo a Frank Zappa, a King Crimson, leyendo los cómics de Robert Crumb, pero también leía, también escuchaba a Cricri, por otro lado, y también leía a la familia Burrón y los cómics de Rius, ¿no? Vaya mezcla. Entonces, y además, fíjate, venía de esta generación es decir, a él lo marcó mucho toda esta generación que venía de lo que fue el movimiento pánico, de lo que fue un poquito todo este movimiento crítico de los 60s, ¿no? En el que estaba Guy Debord y toda esta gente. Y leía todo tipo de literatura, leía por supuesto a José Agustín, leía toda la literatura de la onda, y pues todo eso lo marcó. Él nace y se cría en la colonia Narvarte, pero era en realidad un ciudadano del mundo, ¿no? Es decir, tenía toda una serie de extensiones culturales que lo llevaban a Janis Joplin y a Mr. Natural. Entonces, recoge todo esto y logra crear una cosa que es muy rara. Logra crear un universo estético que es único. Porque todo este Aleph se concentra en un departamento de la colonia Narvarte. Wow. Entonces tú ves todo esto, ¿no? Es decir, ves Todo eso estaba ahí. Todo eso estaba ahí. Wow. Las jaulas de pájaros, por eso ves en su obra jaulas de pájaros, claro. Patios, cubos de escalera. O sea, el mundo interior era real. Su mundo interior era real. Entonces es curioso porque son pocos los artistas que logran crear un universo estético único, particular. Y Manuel Ahumada es uno de ellos. Y es un universo que tiene influencias tanto de Roland Topor, como de Rius, como de Robert Crumb, como de pues toda la psicodelia de rockera, en fin. Y la verdad es que termina siendo un artista muy fino, muy delicado. Yo siempre he dicho que oscilaba entre el circuito interior y el espacio exterior, ¿no? Viajaba todo el tiempo en estos dos registros, ¿no? Hay un tema que es recurrente y es como la nostalgia, la soledad, el abandono. Manolo era un hombre muy melancólico. Y muy callado, me acuerdo. Muy callado, pero era muy hablaba. Melancólico y tenía un gran sentido del humor, como mucha gente que tiene profunda melancolía. Y yo estoy convencido de que la melancolía era una señal de inteligencia muy importante. Era un tipo muy inteligente y era un tipo muy culto. Sobre la conquista y todo eso lo manejaba muy bien. Y estaba muy consciente de las raíces y estaba muy consciente de la situación política de su tiempo. Por eso se hizo caricaturista político, ¿no? Ustedes empezaron más o menos juntos. Empezamos ¿verdad? en el más o menos juntos. En el más o menos. Bueno, de hecho, es curioso porque los dos publicamos, yo creo que nuestros primeros cartones, en una revista que se llama El Quecosaedro, que es una revista que tuvo 6 ejemplares o 10 ejemplares, no recuerdo, duró muy poco tiempo, y la coordinaban Efrén, Helio Flores y otros compañeros, Sergio Arau creo que estaba ahí, y después ellos pasaron a hacer La Garrapata. Pero en el ínterin impulsamos en el periódico 1+1 un suplemento de historietas que se llamó originalmente El Más o Menos. Es un nombre que le dio Mago, que me parece un nombre muy bueno, ¿no? El suplemento de 1+1 que se llama Más o Menos está padrísimo, ¿no? Es un muy buen título, ¿no? Entonces, en este suplemento empezamos a colaborar varios caricaturistas que formamos parte de la misma generación. Entre ellos estaba Luis Fernando Enríquez, claro. Que es Luis Fernando, Felipe González, Fego, estaba Honorio Robledo, estaba Manuel Ahumada. ¿Y trabajaban en el mismo lugar? A veces,
decir, generalmente coincidíamos ahí en el periódico 1+1. Manuel Ahumada empezó con un personaje que era una suerte de alter ego de él, que se llamaba el Chimino, diminutivo de Maximino, ¿no? Que era un T8, que era un chamaco de la calle, ¿no? Que al que le pasaban cosas alucinantes, ¿no? Y entonces ahí es donde ves claramente toda la influencia, pues, de lo que fue el movimiento pánico, de lo que fue el movimiento situacionista, y sobre todo de lo que fue el surrealismo. Es un momento, es decir, ocurre una cosa muy curiosa con el surrealismo, empieza siendo un movimiento de élite, y no es sino hasta la década de los 60s que se convierte en una cosa masiva de aceptación general. Y en esto, para que se diera esta popularización, influyeron mucho, por ejemplo, las canciones de los Beatles, ¿no? De Lucy in the Sky with Diamonds y otras canciones rockeras de la época, ¿no? Y pues Manuel leía todo esto, y sus historietas eran un reflejo de todo esto. Pero fíjate, era un reflejo de toda esta idea surrealista, muy alucinada, muy libre, etcétera, pero en un contexto netamente capitalino, en un contexto urbano muy claro. Sus personajes eran los taqueros, los conductores de peceros, la señora que pedía limón en la esquina, y eso, pues la verdad, yo sí creo que le dio un carácter único a su trabajo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rafael, por esta aproximación a este personaje entrañable que sigue habitando entre nosotros. Claro que sí. Seguimos aquí con la X en la frente. Manuel Ahumada, del universo exterior al circuito interior, es una exposición que reúne un total de 164 piezas entre óleos, cartones, revistas y objetos artísticos. Hay que decir que esta exposición se hace posible gracias a la donación que en el año 2022 hiciera Jacqueline Valadez de 1.566 piezas, en particular cartones políticos, al Museo del Estanquillo, con el objetivo precisamente de difundir la obra y el legado de este artista. Y justamente hay que decir que en sus más de 30 años de carrera, Manuel Ahumada pobló su universo iconográfico de cuerpos, mujeres, ángeles, demonios, espejos abismales, ciudad, noche y muchas otras obsesiones. Y bien, pues vamos precisamente con nuestro compañero Francisco Juárez, quien nos acerca a la vida en el limbo de Ahumada. Manuel Ahumada dibujó una ciudad donde sus ventanas tenían 1000 estrellas y sus almohadas eran un pasaporte para la realidad. La ciudad de Manuel Ahumada, donde imaginaba la vida en el limbo, era una calca del Distrito Federal, que fue el nombre de la Ciudad de México hasta 2016. En sus calles deambulaban personajes como el Ánimas, una figura enfundada en una gabardina y un sombrero, pero sin rostro. También pululaba por sus azoteas y avenidas una calavera presta a capturar incautos. El caricaturista Rafael Pineda Rapé recuerda los trazos de su colega. Era el sentir de él como peatón, como transeúnte, como habitante de este planeta llamado Distrito Federal. Es en sí mismo un corazón con sus pulmones que respiran gente. En la mañana inhala gente y en la noche la exhala. Y la que se queda aquí habitando en la noche es la que en muy buena medida él retrata. La retrata callejeramente, con mucho amor, con mucha música, ¿no? Pero sobre todo eso, ese dolor y esa pasión por una ciudad, por sus mujeres, por sus ángeles, por sus demonios, por sus muertes, poniéndote el pie a la vuelta de la esquina. O sea, es una cosa que dices, ¿cómo se te ocurrió? La vida en el limbo se publicó en el diario La Jornada durante 12 años. Además, editó un libro en 1997 con textos de Magú y Elena Poniatowska, quien entonces aseguró que Ahumada nos atrapa y nos introduce en sus historias, sus sueños, sus fantasías, las cuales flotan entre el cielo y la tierra, el mar y el horizonte, el ser y no ser.
La historieta pareciera ser capaz de reproducir los sonidos citadinos, incluso la música de sus calles, que dependiendo quién la vea, la podía escuchar. No podemos evitar escuchar a Rodrigo González, a Botellita de Jerez. Y autores también, autores chilangos, que les encantaba narrar la ciudad, narrar la noche, sufrir la noche, la que todas ellas morías y resucitabas en la mañana con una cruda espantosa y sideral. Él ilustraba lo que verbalizamos y lo que no, mientras nos transportamos en el microbús, en el metro, que de pronto es un ataúd con destino a quién sabe dónde. El 3 de enero del 2014, Manuel Ahumada murió prematuramente a los 57 años, producto de un paro cardiorrespiratorio. Sus amigos lo despidieron elogiosamente. Fabricante de sueños, cronista urbano y poeta gráfico, dijo de él Luis Hernández Navarro. Inventor del realismo cósmico, le llamó Gonzalo Rocha. Y es que a 10 años de su partida no hay mejor homenaje que apreciar a través de esta exposición la obra de Manuel Ahumada. Y continuamos con la X en la frente, conversando con el monero Hernández sobre esta maravillosa exposición. Y más adelante, Norma Guzmán nos acerca a las portadas de discos que ilustró Manuel Ahumada. Otro amigo de Ahumada, de Manuel Ahumada, fue el monero Hernández. Gracias por estar aquí. Me pregunto cómo te conociste, cómo te conectaste con Manuel. Yo los conocí en la jornada juntos, Sí. ya interactuando, pero tienen un pasado, supongo. Sí, de hecho, Ahumada fue el primer caricaturista que yo conocí. Tendría como 15 años, yo creo, 16 cuando mucho. Y él estaba en el 1+1, todavía no existía la jornada. Mi hermana trabajaba en el 1+1, era reportera cultural. Y en una fiesta en su casa de mi hermana, ahí conocí a Ahumada. Y luego yo entré a Line Up y tenía que hacer una tarea y fui a entrevistarlo. Y él estaba, curiosamente, casualmente él estaba pintando sus óleos. Estos óleos que varios de ellos están en Oye, esta José, pero tú lo conociste del lado que casi nadie conoce, los óleos. Sí, porque de Empezaste por hecho, ahí casi. un poquito, a mí me interesaba mucho la caricatura cuando entré a la ENAP, pero bueno, pues entré a estudiar pintura, entonces como que quise encontrar ese puente, y Ahumada era ese puente. Entonces lo fui a entrevistar, y me acuerdo mucho que me dijo cómo trabajaba sus pinturas, que primero hacía una grisalla, y sobre eso aplicaba el color en óleo. Y me acuerdo también que decía que sus pinturas no eran otra cosa sino caricaturas con sinfónica. Está padre, ¿eh? Sí. Es una forma de hacer. Sí. Claro. Y bueno, pues yo le comenté que quería ser caricaturista y me dio varios tips y todo. Y así fue como lo conocí. Y sí, ya después, pues, claro, coincidimos en la jornada y después él estuvo también con nosotros en el Chamuco un tiempo. En fin, sí, no fue una amistad muy grande, pero sí tuve el gusto de conocerlo. Era medio raro porque era rockero, pero era tímido, ¿no? Sí, además recuerdo cuando lo fui a entrevistar y estaba haciendo una caricatura en su estudio, ahí escuché por primera vez en mi vida a Dire Straits, y lo estaba escuchando y yo dije, wow, yo quisiera hacer esto cuando sea grande. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de la propuesta de Ahumada? Porque tiene como varias zonas, ¿no? Sí, yo creo que pocos caricaturistas logran trascender a lo que es la caricatura, ¿no? Rius es uno de ellos, que lo hace ser el caricaturista más importante en la historia de México porque influyó pues, no solo en la cuestión periodística, sino en los hábitos de la gente, ¿no? Rius nos hizo ateos, nos hizo algunos vegetarianos, algunos los volvió comunistas. Y Ahumada es una especie, en ese sentido, de que trascendió lo que es la caricatura, el cartón que se publica todos los días, y incursionó en el arte con cosas extraordinarias. Y en el arte y en la historieta. Era un gran historietista, hizo cómics buenísimos. ¿Fue sobre todo historietista? Fue sobre todo historietista. Recuerdo una historieta maravillosa que ganó un premio internacional que se llamaba El Poeta, y que era un personaje que está bordando en una sábana, escribiendo algo, o sea, bordando unas palabras. Después se cubre con esa sábana en donde bordó eso, lo que sería un poema, y al otro día se abre la sábana y sale una mariposa.
Entonces, y él era eso, mucha gente ha dicho, ¿no?, que él era el poeta de la caricatura, y pues sí lo era. Y yo creo que siempre su interés fue más por el lado artístico que de la caricatura política, que también fue un buen caricaturista político. Pero a diferencia de todos nosotros moneros, él sí fue realmente un gran artista, con sus grandes temas que fueron siempre la ciudad, ¿no? Cierto. Y el cosmos, ¿no? Y esta mezcla de la urbe con el cosmos, ¿no? Eso lo hizo acercarse también a artistas en otros ámbitos, como fue la música, como Jaime López, ¿no? Que incluso trabajaron juntos, hicieron ahí una novela gráfica, cuando la novela gráfica todavía no era ni se imaginaba lo que es ahora, ¿no? Ese gran género narrativo. Pero él hizo un par de cosas muy interesantes en los 80s. Entonces, sí, yo creo que es un artista muy importante. Es un caricaturista muy importante porque logró trascender a la caricatura. Me da la impresión que incluso sus cartones se quieren desprender del trajín diario, por ejemplo, del que ustedes siempre están atrapados o agarrados, o lo buscan, lo procuran. Sí, era un caricaturista distinto. No eran... Pues sí, los cartones que hacemos generalmente son los personajes, ¿no? Los personajes de la política en cierta situación o diciendo algo. Él no, él sí resolvió el cartón de una manera que yo no entiendo, nunca entendí. No sé qué vueltas daba en su cabeza para llegar a lo que llegaba. Había cartones muy crípticos, había unos muy metafóricos, la mayoría. Y con un estilo también muy característico. Sí fue un caricaturista distinto. Si tuvieras que resumir su propuesta, su apuesta estética, en pocas palabras, ¿cómo la llamarías? Yo creo que sería una especie de universo urbano. Es raro porque es un universo hacia adentro y hacia afuera. Recuerdo mucho una camiseta que él decoró, él pintó al óleo. Es una pintura, pues, está hecho sobre una camiseta, ahora sí que óleo sobre camiseta. Que era todos los órganos internos de esta parte del cuerpo, ¿no? Entonces veías el corazón, veías los pulmones, etc. Y esa se exhibió en Bellas Artes, ¿no? Este era Manuel. Ese era Manuel. Lo interno. Ese era que tenía su universo interno y lo que él quería era exhibirlo, sacarlo y que todos lo viéramos. Y entonces por eso sus historietas con sus personajes famosos, el Chimino, este personaje que no tenía un cuerpo, Ánimas Trujano creo que se llamaba, que era la nada con una gabardina muy larga y un sombrero. Sus personajes, te digo que la ciudad era su gran personaje. Hizo una vez una historieta en que es el gran holocausto nuclear, es el fin del mundo, pero los chilangos sobreviven porque a tanto estar comiendo tacos y garnachas y demás, crearon unos anticuerpos que les permiten enfrentarse al holocausto, ¿no? Pues muchísimas gracias, José Hernández, por acercarnos de esta manera también a Manuel Almada. Pues sí, y esta exposición en el Estanquillo a mí me parece fantástica. Yo creo que y verla más de una vez es una buena idea, porque si va uno descubriendo cosas a la primera visita y a la segunda, y descubres de veras un personaje sui generis, un personaje muy especial no solo de la caricatura en México, sino del arte en México. Sin duda alguna. Seguimos aquí nosotros con la X en la frente. Manuel Ahumada logró llevar sus caricaturas a libros, periódicos y personajes icónicos. Sin embargo, también logró hacer algunas portadas de disco. ¿Usted sabe de cuáles portadas se tratan? Hoy, aquí se lo cuento. Ahumada era amante de la música y gracias a sus contactos hizo varias colaboraciones con músicos en donde la admiración era mutua. Manolo siempre estuvo rodeado de músicos. Era melómano, le encantaba la música y me decía que él no tenía el sentido del ritmo y no bailaba y no podía tocar ningún instrumento porque no había nacido con ese don.
Entre las portadas en donde colaboró se encuentran participaciones con Botellita de Jerez en 1984 y 1985, con Jaime López y José Cruz en el 2008. Todas y cada una de las portadas tienen el estilo particular del caricaturista. Me di cuenta que incluso entre esas portadas de discos tenían similitudes, ¿no? Aunque fueran para personas distintas, como Rodrigo González, una posterior que le hizo a José Cruz, su sello único. Cabe destacar que estas participaciones no tuvieron fines de lucro, pues eran colaboraciones para gente querida del propio Ahumada. De los últimos trabajos que este caricaturista hizo, se puede ver en la portada del disco de Cigarra y sus cronopios anaranjados, mismo que fue plasmado en el año 2013. Llegamos al final de este maravilloso recorrido por Manuel Ahumada, del universo exterior al circuito interior, aquí en el Museo del Estanquillo, que rinde tributo al talento y la carrera de Ahumada a 10 años de su desaparición. Cabe decir que es una gran oportunidad para acercarnos a su obra crítica, llena de belleza y sensibilidad. Sin duda, Javier, y hay que agradecer también que sea el Museo del Estanquillo el espacio que nos dé la oportunidad de tener estas exposiciones de los siempre talentosos dibujantes, caricaturistas e ilustradores mexicanos. Por ello agradecemos a sus directivos, a su personal, a nuestro equipo técnico de producción, pero también a ustedes, a quienes invitamos la próxima, aquí con la X en la frente.